Como ya saben, pues nos visita el ingeniero Román Mayorga, que fue rector de la UCA en tiempos muy difíciles y que pues una buena parte de la historia de su vida está vinculada a la historia de la UCA. Él nos va a dar una ponencia formal y seria el día jueves 5 en la mañana dentro del Congreso de Investigación que se ha organizado como uno de los actos del 50º aniversario, pero queríamos tener esta mañana un encuentro con él más informal, más de casa, ¿verdad? Donde poder compartir un poquito pues lo que ha sido su historia, su paso por la universidad, que fue determinante, no fue así un paso así nomás, sino que determinó tanto la universidad y creo que también su vida. Pues quisiera darle en primer lugar la bienvenida a la UCA. Esta sigue siendo su casa y nos alegra muchísimo tenerlo aquí con nosotros en estos días en que estamos celebrando los 50 años de vida de la UCA. Y pues aquí están compañeros y compañeras de la universidad, algunos lo conocieron, otros no, entonces pensamos que es una buena oportunidad para tener este espacio. A nosotros nos gustaría, después habrá espacio también para preguntas, pero iniciar un poquito cómo fue su incorporación a la universidad, cómo se dio, el tiempo que trabajó en la UCA, aquello que usted se propuso hacer como rector, los retos que tenía entonces la UCA, cómo fueron enfrentándose. Y bueno, pues a partir de ahí lo que vaya surgiendo, y pasaremos también el micrófono para que puedan hacer preguntas, de manera un poco pues que este espacio nos permita conocerle más a usted, conocer más la historia de la universidad, que está muy vinculada también a la historia de El Salvador, ¿verdad? Y yo creo pues que hay ganas de escucharle a usted y por eso le paso sin más la palabra. Muchas gracias, padre. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a esta serie de celebraciones del 50 aniversario de esta nuestra universidad. Es un inmenso gusto para mí estar aquí y participar de nuevo en algo de esta universidad. Tenía años, muchos, de no participar activamente en algún evento propio de esta casa. Si bien la he visitado desde luego ocasionalmente, me mantuve muy en contacto con mis antiguos compañeros, hermanos, que desaparecieron ya todos, excepto yo, sobrino. Y me dicen que Piquito, Juan Hernández Pico, está todavía por aquí también. Pero todos los demás, pues, o se los llevó Dios, o los militares los mandaron al otro mundo. Pues bien, eso es un gusto, un gran gusto estar con ustedes acá. Entiendo que esta es una ocasión más para dialogar, más para conversar entre nosotros, y eso quiere decir que debería yo atenerme un poco a las inquietudes de ustedes mismos, de manera que espero que comenten y me pregunten lo que ustedes quieran. Si no puedo responder, ya diré. Entonces, más que hacer una ponencia formal, la cual ciertamente haré el jueves, y la tengo escrita porque es una ocasión solemne y porque la palabra escrita es más precisa y pretendo cubrir mucho terreno y mucho espacio, y pueden hacer con ella lo que quieran. Pero ahora es mucho más informal y solo voy a comenzar con unas cuantas palabras para calentar motores, ¿no? Para romper el hielo, ajustándome justamente a las preguntas que me ha hecho el rector. Bien, yo estuve en la UCA desde el primer día, desde el día en que se inauguró. Estuve en el Teatro Darío de San Salvador el 15 de septiembre de 1965.
que se hizo la solemne inauguración de la universidad. Era yo un joven recién graduado universitario y me invitaron sencillamente porque tenía mucha amistad con los padres del colegio del Externado San José, que fueron los fundadores de la UCA, y con quienes yo me había formado en el externado porque fui estudiante allí desde el primer grado hasta el último año de secundaria. Después salí del país, estudié afuera, pero estaba yo recién graduado y ellos estaban viendo quiénes podrían ser profesores sin que les tuvieran que pagar. Entonces, y dijeron, este es un buen candidato. No se ha casado, no tiene muchas necesidades, todavía vive con su papá, es buen candidato. Entonces, me invitaron al acto de inauguración y allí estuve. Efectivamente, las clases se iniciaron en 1966, a comienzos del 66, y yo fui del primerísimo grupo que dio la primera clase. De manera que estuve ahí desde el primer día, ya sea que el primer día sea en el Teatro Darío o el primer día allá en el Colegio Don Rúa, que era un colegio, antiguo colegio, creo que de Salesiano, que se alquiló el local para poder instalar ahí la UCA, porque obviamente no tenía instalaciones propias. La UCA se fundó sin un centavo. Entonces, lo primero era tener un local, profesores, algunos profesores, y un local donde se pudieran dar clases. Hubo 357 alumnos, de los cuales el 70% eran varones, y digo esto porque en la sociedad, especialmente en la Universidad de Salvador, le llamaban la femenina. La femenina. Pues bien, pues no era cuantitativamente femenina, pero así le llamaban, quizás por otras razones, más que por su composición cuantitativa de género. Pues bien, posteriormente al inicio de clases, la UCA se pasó un tiempo después al Externado San José, al antiguo externado en el que hasta ahora, porque el antiguo externado lo destruyó un terremoto, ¿no? Pues en el antiguo ahí convivieron el externado y la UCA por algún tiempo, hasta que los padres fundadores consiguieron suficiente dinero donado para comprar este terreno, que era una finca de café. Creo que era parte de la finca de Palermo, creo. Entonces son aproximadamente 20 manzanas o 14 hectáreas, y era pues necesario urbanizar primero esto, ¿no? Era cafetales y arriba árboles y le daban sombra. Entonces, nada, ni siquiera plan de cómo hacerlo. Entonces, justamente fue necesario preparar un plan general de cómo se iba a desarrollar la UCA en todas sus dimensiones, incluyendo, por supuesto, la física. Había que hacer un plan arquitectónico general, pero eso implicaba responder una serie de preguntas. Por ejemplo, se iban a dividir los edificios por facultades. Iba a haber una facultad de ingeniería, como había entonces, una facultad de economía y una facultad de ciencias del hombre, que eran las que entonces existían, como es el caso de muchas universidades. Algunas tienen sus facultades en distintos campi, a veces en distintas ciudades. Hay una que está en distintos países, la Universidad de West Indies, que tiene su facultad de ingeniería en Trinidad, la de medicina en Jamaica, la de derecho en Barbados. Ese es un tipo de diseño arquitectónico. Nosotros dijimos, no eso. Vamos a hacer una universidad que en su estructura física refleje funciones. La función de dar clases, aulas. Y esas aulas las van a usar profesores y alumnos de todas las disciplinas y de todas las carreras. De la misma manera va a haber cubículos de profesores, que al principio no se distinguían por
disciplinas. Podía estar uno de profesor de economía junto a uno de ingeniería y lo que fuera. Lo mismo en la biblioteca. No era una biblioteca por disciplinas, una biblioteca central. Lo mismo en los iniciales de laboratorio, que ya no existen, ahora entiendo que ya está, ¿no? Entonces, esos eran laboratorios inicialmente para todas las disciplinas. Cafetería, igual para todo. Era, y sigue siendo, una universidad con un diseño más bien funcional, más bien que por unidades académicas. Perdón. Bien. También había que decidir cuántos estudiantes iba a tener la universidad. Lo mismo planificar una universidad para 5.000 estudiantes que una para 50.000. Se decidió en esa época que más o menos la UCA debería llegar a tener unos 10.000 estudiantes. Y esto porque mucho más que eso podía hacerla ingobernable. Muy difícil manejar universidades, mega universidades. Y por otra parte, mucho menos que eso reduciría innecesariamente su impacto. Pero alrededor de 10.000 estudiantes, por lo menos eso sirvió de parámetro para la planificación física y académica y financiera. Bueno, resulta que para entonces, y volviendo a lo personal, estaba yo ya muy involucrado con la UCA, siempre dando clases nada más. Pero trabajaba yo en el Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Económica, un órgano del Estado que era más o menos el Ministerio de Planificación del país. Y el ministro, o secretario, como se le llamaba entonces, era Edgardo Suárez, quien había sido también mi servidor en este lado. Entonces llegaron los padres, y me estoy refiriendo a los padres que fundaron la UCA. El padre Luis Echaverandio, el padre Ondra, el padre Joaquín López, que luego mataron, el padre Duarte. Y pidieron una reunión con Edgardo Suárez y conmigo para plantear el caso que necesitaban ellos alguien que supiera de planificación. Se suponía que nosotros sabíamos, porque estábamos en un órgano que se llamaba planificación. No sé cuánto supiéramos, pero ese era nuestro prestigio. Además, éramos cercanos a la universidad por el hecho de haber estudiado en el externado, y además teníamos experiencia en lidiar y negociar con organismos financieros internacionales que podían facilitar los recursos para hacer todo aquello realidad. Bueno, en efecto me nombraron a mí coordinador de todo eso, del planeamiento de la UCA, y en las oficinas del Consejo de Planificación, que entonces estaban en Casa Presidencial, nada menos, no la Casa Presidencial de ahora, sino que estaba ahí por allá por la Convención. Sí, bueno, entonces ahí en el segundo piso del Consejo, de ahí llegaban los de la UCA. El principal de la UCA era Luis de Sebastián. Ustedes, yo no sé cuántos recordarán ese nombre, fue un nombre muy importante en la primera época de la UCA. Pero llegaba el padre Echaverandio, que estaba ya designado para ser rector, llegaba el arquitecto Juan José Rodríguez, que fue el primer arquitecto que hizo los primeros diseños arquitectónicos del campus y de las primeras edificaciones. Y ahí preparamos el plan de desarrollo de la UCA, se lo presentamos al BID, el cual nos dio asesoría. Ellos contrataron expertos internacionales en distintas áreas para que nos ayudaran. Realmente lo que hacían era servirnos de pared de rebote, ¿no? Porque nosotros les decíamos, bueno, planteamos qué les parece esto, nos daban ideas y fuimos preparando todo aquello, incluyendo la solicitud de crédito al BID, la aprobaron, y entonces fue necesario alguien que fuera el jefe el gerente del proyecto, así le llamaban entonces en el BID,
era como el jefe de la realización de aquello que se había planeado y en función del cual se había dado un préstamo. Y me nombraron tesorero. Entonces me pasé a finales del año 70 a la UCA. Recuerden, 65 se había fundado, 70 era esto. Me pasé a tiempo completo a la UCA. Entonces, porque yo ya estaba entonces, no solo con las clases, sino con aquello de involucrarme tanto en el planeamiento, estaba yo ya muy entusiasmado con las cosas que se podían hacer desde acá. Particularmente que comenzábamos a visualizar algo distinto de lo que se había visualizado en la UCA con los que la fundaron, que eran en promedio unos 30 años mayor que yo. Entonces imagínense que me ven viejo como seria. Señores, me dicen que está todavía vivo el padre Luis Echagrande. Qué lúcido, que me alegro. Todos los demás murieron, desde luego. Pues bien, aquellos hombres tenían una concepción de la UCA que no era exactamente la que se ajustaba a, por una parte, las necesidades del país, porque el país estaba cambiando enormemente. Recuerden ustedes que en el 69 a mediados fue el conflicto con Honduras, la guerra del fútbol, que acabó con el mercado común centroamericano, que era la base del incipiente desarrollo industrial del país. Se acabó. Recuerden que en el año 72, en febrero a comienzos, hicieron un monumental fraude electoral que le quitaron la presidencia a Napoleón Duarte y a Guillermo Humbo. Guillermo, un año después, estaba aquí, por cierto. Entonces, y estuvo muchos años. Entonces, en ese año comenzaron las guerrillas. Comenzaron a formarse frentes de masas asociados a la guerrilla. Total, era otro mundo, otro país, que cuestionaba muchísimo a aquella universidad que se había fundado, la femenina, que era mantenida únicamente con cuotas que entonces no eran diferenciadas, eso lo inventamos después, eran parejas, igual para todos, ricos y pobres, lo cual quería decir solo de clases altas, o media alta para arriba. Entonces un estudiantado con esa composición social, con una universidad cuyos terrenos se habían comprado con familias multimillonarias, con aportes de ellos, que no hacía cuestionamientos del orden social, o muy pocos. Sí comenzó a hacer el conflicto, que pasó la ECA, que entonces era una revista de los jesuitas, pasó a ser una revista de extensión cultural de la UCA. Y en ese contexto comenzó a publicar cosas que se comenzaron a hacer en la universidad. Una de las primeras publicaciones que se hizo fue un número monográfico sobre el conflicto con Honduras, todo lo que eso implicaba para El Salvador. Y después vino cuestionamientos provocados por las razones del conflicto, que tenían mucho que ver con la escasez de tierra, por razón por la cual los agricultores se habían ido a Honduras, muchísimos, cientos de miles, y lo que estaba conectado con ello, que era la necesidad de una reforma agraria. Entonces se comenzaba a estudiar cuestiones de reforma agraria, pero eso ya hace en los años 70. El hecho es que hacia esa época yo estaba ya personalmente como gerente del proyecto, totalmente involucrado en la construcción de esto. Urbanizamos el campus, aquella finca se botaron todos los cafetales, pero se sembraron nuevos árboles, como es obvio. Y eso me llena de orgullo y satisfacción y alegría. No saben cuánto me encanta venir a la UCA y ver toda esa lujuria verde que es esta universidad. Bien, entonces, y veo que siguen cuidándolos y sembrando, y eso me parece estupendo, nunca lo dejo. Bueno, entonces, en el año 74, los jesuitas tuvieron una gran congregación, que no sé cómo le llaman, ¿vale? Congregación General 32. O eso, en Roma. Y como delegado de Centroamérica fue el padre Luis Echagrande, que era entonces el rector de esta universidad.
Y entonces dijeron, ¿quién se hace cargo de esto? ¿Verdad? ¿A quién nombramos? Y decidieron que fuera él. Entre otras cosas, porque a raíz de todos esos cuestionamientos que se estaban haciendo a la UCA, de los cuales yo era partícipe también, gente que hacía, gente joven en torno a la iglesia, que era hipercrítico, Guillermo Manuel Unco, los nuevos jesuitas que se estaban vinculando a la UCA, Yanduría, el mismo Sebastián, y muchos otros, Nicolás Mariscal, que muchos ya de seguro ni se acuerdan, y es un gran tipo, un gran profesor, está en Deusto, creo. Deusto es expertísimo en teoría de integración, ha escrito muchos libros, muchos sobre la integración, especialmente europea. Ojalá pudiera venir algún tiempo aquí y iluminarnos un poco sobre este tema tan importante que es la integración salvadoreña de grandes espacios. Este es un país con techos demasiado bajos, con nuestro tamaño. Entonces no tenemos mucho dónde crecer. Si queremos crecer, no podemos sino integrarnos a espacios mucho más amplios. Y eso significa integración. Claro, ya tenemos un tipo de integración que es la que provee el tratado con los Estados Unidos, los arreglos del SICA, Petrocaribe ahora, pero hay otras posibilidades. Sí o no ALBA y por qué. Sí o no la Alianza para el Pacífico y por qué. Sí o no otros sistemas de integración. Bueno, todo ese tipo de cosas hay que reflexionar muy bien. Materia para reflexionar de la UCA tiene que ver con posibilidades de supervivencia y crecimiento en nuestro país. Y esto es un tema de enorme importancia. Sugiero que Nico Mariscal sería un hombre estupendo, por lo menos para venirlo aquí, que dé unas cuantas conferencias, que tire la pelota y entusiasme a gente de estudiar estas cosas de tanta importancia. Menciono eso como una posibilidad, desde luego, y sin ningún dogma. Por favor, entiendan que yo aquí estoy muy humildemente, ¿no? Nada más sugiriendo ideas, contando experiencias. La decisión es ahora de otros. Entonces, no sé, yo conozco a los jesuitas y a muchos de los seglares. Bueno, así que es más bien una cosa colectiva. Pues bien, decía que a raíz de los cuestionamientos a la universidad que inicialmente se formó, la llegada al país de gente nueva, que estaba llegando, jesuitas más jóvenes que los que la habían fundado, mucho más jóvenes, 25, 30 años más jóvenes, y principalmente los cambios mismos que se estaban dando en el país. Era un país de gran optimismo desarrollista en los 60, un país de gestación de la guerra civil en los años 70. Era completamente distinto. Entonces, eso provocó cierta crisis ideológica que duró varios años. Y como yo era un muchacho francamente querido de los viejos jesuitas, me tenían afecto porque me habían visto de 7 años entrar al internado. Al padre Gunda lo conocía a los 7 años, de calzoncito corto. Y estuvo ahí no sé cuántos años de prefecto, que era del externado. Padre Debate había sido director, lo mismo que Chagrano, en fin. De manera que yo tenía cercanía afectiva. Aunque en muchas cosas yo lo veía como un poquito anticuados, francamente. Entonces, en cambio con los jóvenes me sentía como más cercano en las inquietudes y en los pensamientos y en los planteamientos del tipo de cosas que quería hacer. Entonces era alguien como de transición, aceptamos más o menos por lo menos por los jesuitas, pero además yo tuve que ver con la contratación de prácticamente todos los seglares que vinieron en esa época. ¿Cuándo viniste tú, Ana María? 74. 74, más o menos, o sea que más o menos te suena lo que estoy hablando. Entonces, bueno, yo era amigo de todos los seglares, de manera que dijeron que era una cosa bastante obvia, y en el 74 me hice cargo del rectorado, aunque solo interinamente, porque el rector de verdad estaba en Roma, en la congregación. Pero en el 75 dijeron, no, ya es hora de hacer esto formal, ¿verdad? Entonces, además de que se le terminaba, creo, el periodo de Macho Grande, y entonces me dijeron a mí,
ya rector en propiedad. Y ahí estuve años verdaderamente turbulentos, hasta el 79, que los militares decidieron dar un golpe de Estado. Nosotros no lo planeamos. Tal vez con nuestras críticas y nuestras acciones empujamos algún fermento que llevó a eso. Luego les contaré, quizás mañana, no me quiero extender demasiado, de ciertas cosas que hicimos. Por ejemplo, un famoso libro amarillo, que estoy seguro que ninguno de ustedes, excepto quizás Ana María, supo de este libro. ¿Te acuerdas de un libro amarillo? Sí, te acuerdas. Bueno, les cuento brevemente. El país estaba en un horrendo atolladero de violencia, de confusión. Aquí mismo nos destruyeron la imprenta, nos destruyeron el centro de cómputo, nos destruyeron una bomba, destruyó mi oficina, que entonces estaba en la administración, ¿te acuerdas? En la administración, pero destruida totalmente. No pretendía matarme porque fue en la noche, pero si hubiera estado yo allí, por supuesto que me hubiera matado. Vino una terrible amenaza a los jesuitas: si no se van de aquí y todos sus colaboradores, los vamos a matar a todos. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, todo eso, digo, a propósito de la situación del país. En esas circunstancias, el presidente de la República, que era entonces el general Carlos Humberto Romero, convocó a una especie de foro para negociar una estabilización democrática del país y discutir en qué condiciones eso podía ocurrir. Lo que entonces eran consideradas fuerzas de izquierda y disidentes del status quo, entre los cuales estaba ya desde luego la UCA, decidimos hacer un foro alternativo para discutir entre nosotros qué proponer para sacar el país de esa terrible situación en que se encontraba. Y para preparar la posición en ese foro alternativo de la UCA, un buen número de seglares, serían unos 40 o 50 por lo menos, preparamos una propuesta que se llamaba una salida democrática a la crisis del país, que tenía básicamente dos grandes ideas. Uno, hay que de veras democratizar este país, porque entonces la democracia no permitía la sindicalización, imagínense ustedes. Entonces eran frecuentes los fraudes. Hubo uno en el 72, hubo en el 77, muchísimo. Entonces había que de verdad permitir la democratización, y eso significaba incorporar a los frentes guerrilleros y de masas en la vida democrática pacífica del país. Un poco como se logró después de los acuerdos de Chapultepec, solo que antes queríamos hacerlo antes de 100.000 muertos. Entonces, y la otra gran idea es: este país necesita grandes y profundas reformas estructurales. La reforma agraria, la reforma de financieros, la reforma del comercio exterior, muchas reformas profundas, porque era un país, y desgraciadamente todavía sigue siendo un país bastante de base orgánica, entonces con una masa inmensa de gente muy pobre, de miseria. Consecuentemente, esas dos grandes ideas, democratización y reforma estructural profunda, era la única manera como veíamos evitable la guerra civil, que se veía ya venir, porque la actividad guerrillera y de masas era muy considerable, tanto o más que en Nicaragua, que ya había cambiado. En julio del 79 fue que fue sandinista. Bueno, entonces escribimos eso, pero eso fue en septiembre de 1979. Y unos días después, una semana después, no recuerdo, del cual yo me enteré como una semana antes, si bien había habido muchos rumores, muchísimos, y me venían anunciando que las cosas iban a
cambiar, etcétera. O sea que era Vox Populi, que venía algo de ese estilo, ¿no? Pero saberlo saber y proponerme algo para que yo participara como una semana antes más o menos. Bueno, ante eso no me quedó más remedio que renunciar. Ante la invitación de participar en la Junta, no me quedó más remedio, como obligación ética en el sentido que participar en esa Junta, y lo que eso implicaba respecto a la universidad, que era renunciar al rectorado. Debo decir, para terminar este abrebocas, que yo tenía inmensas dudas de hacer aquello. Honestamente, yo ya no creía que era posible evitar la guerra. En mi interior, yo pensaba, está demasiado radicalizado el país, se han constituido polos armados, cuya posición además se había rigidizado adicionalmente por lo acontecido en Nicaragua, lo cual quiere decir el ejército había entrado en pánico de que les pasara lo mismo. El ejército y las clases dominantes habían entrado en pánico de que les pasara lo mismo. Y por otra parte, por el lado de los frentes, un triunfalismo tremendo. No, esto ya pasó, ya estuvo fácil, nos la comimos, no se la comieron. Entonces, y yo veía que lo que venía era un entrampamiento grande, con enorme pérdida de vidas, y ahí en medio de todos esos polos, unos cuantos señores que meten su carota pacifista, incluyendo este servidor, que decíamos, no se peleen, por favor, no. Yo veía que eso tenía muy pocas posibilidades. Lo veía pues como el efecto demostró ser un efecto tardío, un esfuerzo tardío. Después hubo otras circunstancias que, si ustedes quieren, hablamos: cómo se estableció esa junta, cuándo se estableció esa junta, quiénes estaban ya ahí cuando esa junta se estableció, todos los militares importantes en los cuarteles que estaban ya ahí, cómo esos militares no creían en la proclama que se había preparado y que emitió la juventud militar, en función de la cual aceptamos. Bueno, después, si quieren, hablamos de esas cosas, pero eso ya es un poquito fuera de la UCA y no quiero prolongar esto demasiado. Después de esa experiencia, que en lo personal duró 100 días, a los 100 días recogí, junto con Memo y prácticamente todos los civiles de ese gobierno. Por cierto, la mitad de ese gabinete venían de la UCA directamente. Una enorme cantidad, incluyendo algunos de los aquí presentes, creo, eran funcionarios de otros órganos del Estado y de instituciones, bueno, presidentes de las instituciones. O sea, la influencia de la UCA en esa época era inmensa. En los años previos a la guerra civil, los 4 o 5 años previos, la UCA tenía una presencia en este país por medio de, por ejemplo, los libros de UCA Editores, al cuyo frente estaba otro hombre muy importante, Ítalo López Mercillos, que fundó esa casa editorial. Ítalo fácilmente publicaba 2 o 3 libros al mes. Se fundaron revistas de diverso tipo, además de ECA, desde luego. Los de literaria tenían ahora y muchas otras. Todo el mundo tenía su revista. Había cineforos, había coro, había teatro. Edith Stein, ¿te acuerdas? Hizo un drama musical que se llamó El Prisionero, muy lindo. Edith Stein luego fue canciller de la República de Guatemala y vicepresidente, después de vivir bastante tiempo en Panamá, que estuvo que irse también. Bueno, menciono unos cuantos nombres. Pero debo decir pues que esa fue una época de inmensa actividad. También pusimos el servicio social obligatorio y se obligaba realmente a hacerlo de los estudiantes como requisito de graduación. Quien no hiciera ese servicio social obligatorio no se graduaba, y lo llevábamos muy estrictamente controlado. Se establecieron las cuotas diferenciadas, lo cual cambió mucho la composición
social del alumnado de la UCA. Se estableció un escalafón muy progresista en términos de justicia redistributiva interna y que además garantizaba a los profesores seglares que se les requiriera, porque se pagaban sueldos que permitían en efecto mantenerse uno aquí, no siendo rico evidentemente, pero sí de una manera digna. Se estableció un seguro de salud y otras cosas que garantizaban a los profesores seglares una vida razonablemente digna, digo yo, ¿verdad? Sin ningún lujo ni extravagancia, por supuesto. Bueno, ese intento en la Junta de los 100 días, renunciamos, todos los que habían entrado por la UCA renunciamos, todos. Comenzó la persecución de algunos, hicieron preso a Chamba Samayoa, a otros nos hicieron la vida imposible porque cada minuto una amenaza, ¿verdad? y búsquedas, y en total nos tuvimos que ir del país. A mí básicamente me ayudaron, me sacaron unos militares jóvenes que me habían en primer lugar invitado a la Junta, ¿no? Porque me dijeron, mire, usted está en una lista, y estaba yo junto a Cayetano Carpio. Era Marcial el líder de la CPPL, ¿no? Entonces, juntito ahí, Román Mayorga Marcial. Entonces, eso quería decir que era hombre muerto, fácilmente. Bueno, total, me tuve que ir. Me fui entonces a México. Pero seguí por muchos años vinculado con mis amigos, mis hermanos de la UCA. Prácticamente hasta que los asesinaron. Cuando ellos viajaban a lugares donde yo estaba, se quedaban en mi casa, teníamos correspondencia, entonces no había correo electrónico, pero teníamos correspondencia frecuente a través de amigos o directa, de manera que me mantuve cerca de la UCA, ¿no? Y conversábamos de muchas cosas. En esa época la guerra era una cosa de gran concentración, estábamos muy preocupados por terminar con ese horror, por encontrar una vía negociada, ¿no? Entonces, si ustedes revisan ECA de esos años, va a haber una concentración muy grande de artículos sobre ese tema de la guerra, hasta que asesinaron a los jesuitas. Bueno, después tuve ocasionales vínculos. El padre Estrada había sido mi maestrillo en el internado. El padre Ibis, amigo desde siempre. De manera que sí tuve encuentros ocasionales, pero muy poco y nada de eso. O sea, de los 50 años, dijéramos, en los 25 primeros años tuve una asociación muy intensa con la UCA que me dejó muy marcado para el resto de mi vida, como les estoy contando. Y los siguientes 25, pues le he seguido la pista, pero un poquito de lejos, ¿verdad? De manera que y está bien que nuevas generaciones vayan tomando la antorcha. Bien, eso que como comienzo del conversatorio, estoy abierto a comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. Pues tendríamos el espacio para preguntas, ¿verdad? Quizás vamos haciendo de 3 en 3 y el ingeniero Mayorga nos va a ir compartiendo. A ver, no hagamos preguntas. Gracias. Sí, sentate, escuchar. Sí, gracias. Mi nombre es Danilo Miranda, trabajo en el Departamento de Sociología y Ciencias Políticas y he escuchado con mucha atención y admiración sus palabras. Es una época muy interesante para la historia política del país y quisiera hacerle una pregunta que me inquieta sobre el papel, bueno, la política exterior de esta primera composición de la Junta. ¿Cómo era? Yo entiendo que estaba el doctor Dadiresi como canciller. ¿Cómo fue la relación con México, con Estados Unidos, con el resto de países centroamericanos, la misma Nicaragua que acababa de
de vivir su revolución. Entonces, si usted pudiera ofrecerme alguna descripción sobre esa relación particular exterior de la Junta. Gracias. Con mucho. ¿Quiere que vamos una por una o hacemos varias y después la respondo? De 3 en 3 vamos a hacer. Bueno, ok. Bien. Buenos días, mi nombre es Manuel Escalante, del Departamento de Ciencias Jurídicas. Yo tenía 2 preguntas puntuales. Uno, ¿por qué la carrera de Derecho no se incluye en las primeras carreras de la universidad, sino que se incluye ya al inicio de los años 80? Y la segunda tiene que ver con el proceso constituyente que se da en el 80, bueno, ya después de la Junta Revolucionaria, perdón, la Junta de Gobierno. Mi pregunta ahí es, ¿cuál es la expectativa que se genera en ese proceso constituyente? ¿Cuál es el papel que usted pudo observar por parte de la UCA en ese proceso? Y tercero, si la carrera de Derecho responde a ese contexto o no. Como ha hecho varias preguntas, aquí lo vamos a dejar. Bueno, sobre política exterior. Para comenzar, la política exterior era una prioridad muy secundaria para la situación de entonces de El Salvador. Nuestro problema era que se venía una guerra civil inmediatamente y nuestra preocupación central era evitar eso. No quiero decir que no fuera desde el primer día una consideración importante. Es más, desde el primer día se corrió cierta voz o rumor a propósito de ciertos levantamientos que hubo en un sector de la ciudad, el ERP, hubo levantamientos, y se corrió el rumor de que de alguna manera Nicaragua podía estar detrás de esos levantamientos vía sus vinculaciones con el ERP, y que no sabían realmente, porque no estaba nombrada la Junta, qué era lo que pretendía esta Junta, que se había formado con base en una proclama que sí era progresista, pero no se sabía quién la iba a llevar acá adelante. Entonces, como yo había sido propuesto para formar esa Junta, aunque no había aceptado aún porque se estaban cumpliendo ciertas condiciones que yo puse, entonces me pidieron y acepté llamar al gobierno de Nicaragua, con el cual yo tenía vínculos, para hacerles saber lo que se estaba pensando en El Salvador, que era algo progresista y no algo reaccionario, y que por favor ejercieran influencias, particularmente con el ERP, que es el que más preocupaba entonces, para que no comenzaran desestabilizando la cosa, que era de buenos revolucionarios cambiar la sociedad, pero no hacer manar mucha sangre innecesariamente. Me respondió Emilio Baltodano. Emilio había sido estudiante en la UCA, fue jesuita incluso, entonces creo que ya no lo era, y hablé largamente con Emilio del caso. Eso en las primeras horas, como manifestación de que sí había una preocupación por los factores externos, ¿no? Muy prontito se nombró canciller, algo muy obvio y unánime en los miembros de la Junta, a Héctor Dadairesi, fue el primer canciller. Y había en esos días una reunión en Bolivia, en donde se iban a considerar violaciones a los derechos humanos en El Salvador por el régimen militar. Recuérdense que El Salvador tuvo casi 50 años de dictadura militar, con épocas más duras y más blandas, ¿verdad? Pero eso fue desde el 31 realmente, ¿no? Entonces, toda mi vida
Lo que yo había conocido eran presidentes militares y un régimen militar. Bueno, Héctor fue a esa reunión, que fue en los primeros días, a esa reunión, a explicar a esa junta, bueno, que no fueran a aplicar sanciones justamente ahora que las cosas estaban cambiando en El Salvador, pero una cosa diferente. Y fue Héctor y planteó ante alguna reunión interamericana, creo que era, no sé si era de la OEA o de quién, pero era una reunión interamericana en torno a los derechos humanos, y fue en Bolivia, en La Paz. Poco tiempo después hubo una intervención en las Naciones Unidas, y creo que fueron, no sé si Guillermo Manuel Lungo o uno de los generales, fueron y presentaron allá una visión nuestra de lo que pasaba en El Salvador y de lo que se estaba pensando hacer. Se hicieron reuniones con el cuerpo diplomático. En esos días, recuerdo perfectamente, presentó credenciales el embajador de Estados Unidos, creo que era un señor Divine, que después escribió un libro que se llamaba Embassy Under Attack, Embajada bajo ataque. Y eran días de la presidencia de Jimmy Carter. La verdad, en la presentación de credenciales no hizo él ninguna especial ni pregunta ni recomendación, un acto protocolar. No obstante, después supimos los civiles que él había pedido por aparte reunirse con los militares, y en efecto se reunió, pero semanas después, no con los civiles, y no nos dijeron de esa reunión, y eso era para hablar cuestiones de asistencia de armas, cosa que jamás, de verdad lo digo, se nos planteó a los civiles. Nunca se discutió ese tema con los civiles, y desde luego que nosotros habríamos dicho no, este no es el momento de estar en eso, no es por la vía armada que queremos triunfar nosotros, sino con otro enfoque. Ya le dije, democratización y reforma. Eso no era aplastamiento armado de nadie. Y estábamos tratando de dialogar con todas las fuerzas. Aquello era un mercado de influencias y de negociaciones que se estaban dando en todos los ámbitos, en casa presidencial y fuera de casa presidencial, en distintos lugares. Infinidad de veces nos reunimos con mucha gente de distintos lados del espectro ideológico y político del país. Nos reunimos con todo, tratando pues de sacar al país, de evitar la guerra civil. Esta era una obsesión para nosotros, los miembros de la Junta Civiles. Bien. Hubo alguna reunión formal con el cuerpo diplomático, tipo cóctel, donde dimos oportunidad de relacionarse a los embajadores directamente con los miembros de la Junta. Algunos embajadores fueron particularmente activos. Recuerdo el alemán que me invitó un día a cenar a su casa y fui, el embajador alemán. Embajador de México mostraba también particular interés. Había contactos con Cuba, obviamente, aunque no se establecieron relaciones diplomáticas de inmediato, pero había contactos, obviamente. Recuérdese que en el gabinete había personas muy vinculadas ya a los movimientos de guerrilleros y al antiguo Partido Comunista. El ministro de Trabajo, por ejemplo, era comunista, miembro del Partido Comunista. Quique Álvarez, no obstante su extracción de clase, había visitado muchas veces Cuba antes. Salvador Samayoa ya era casi miembro de la CFMLN, antes no lo había dicho. Yo sí lo sabía, pero no lo habíamos, no se había expresado. O sea,
a través de numerosos vínculos había contactos con Cuba. En una ocasión hicimos un viaje rápido a Nicaragua, varios miembros de la Junta, los civiles especialmente. Teníamos la intención de pedirle a los hermanos nicaragüenses que por favor influyeran para que la izquierda fuera un poco más razonable y menos triunfalista, que no era tan chiche, perdonen la expresión salvadoreña, derrotar a ese ejército, y que estaban con un triunfalismo tremendo, y que lo que iban a meter al país era una sangrienta y muy larga, como ocurrió, guerra civil, que los hicieran y que ejercieran influencias para que entraran en razón. Y nos reunimos con Ortega, con la señora Cardenal, con los miembros allá importantes que eran entonces los del gobierno sandinista, y allí llegó una delegación cubana también, que secretamente con nosotros estuvimos dialogando por varias horas, haciéndoles ver las mismas cosas, porque nos preocupaba mucho las influencias de la derecha y su intento permanente de desestabilizar aquello, pero también el de la izquierda, que estaban en lo mismo, disputándose entre los dos lados a ver cómo tumbaban a la única junta que podía evitar la guerra civil. Ellos querían matarse el uno al otro, nada más, y a tomar todo el poder, punto. Bueno, las consecuencias históricas de eso son evidentes. Le he mencionado algunas cosas que recuerdo de relaciones con el exterior, sin que eso, no puedo decirlo, fuera la máxima prioridad. Y nuestra intención en ese sentido era tener relaciones abiertas, cordiales con todos, no subordinadas a nadie, y tratando de lograr en ese contexto que unos y otros presionaran a las fuerzas que querían matarse para que no lo hicieran, sino que trataran de ensayar una vía que no fuera militar a la solución de los enormes problemas del país. Derecho. Cuando la universidad se fundó en el 65, era en medio de la época de la década del desarrollo. Era el periodo de alto crecimiento en toda América Latina, de industrialización por sustitución de importaciones, de los primeros esfuerzos de integración en el mercado centroamericano, impulsado por la CEPAL. Era la época de Raúl Prebisch, de Víctor Urquidi, grandes pensadores latinoamericanos que andaban en esa onda. Y El Salvador estaba contagiado de eso. Entonces, la gran motivación para una universidad era formar los cuadros que necesitaba ese tipo de desarrollo. Ahora lo llamaríamos desarrollista, ¿verdad? Pero era lo propio del espíritu de esa época. Muy especialmente la industrialización. Había que industrializar al país, dejar un poco atrás su pasado campesino, sin que eso implicara, desde luego, de olvidarse del agro, de los campesinos. Pero no era por esa vía que se iba a desarrollar el país. El país se iba a desarrollar por medio de la industrialización. El mercado centroamericano, los movimientos de integración, la posibilidad de sustituir importaciones, para lo cual había todo un esquema arancelario, etc. Recuerdo un buen amigo de la UCA, que posteriormente fue, y que lo había sido desde sus principios, Jorge Sol Castellanos, un gran economista salvadoreño, fue de los autores de toda esa concepción. En resumidas cuentas, lo que importaban eran las carreras que tuvieran que ver con la industrialización. Y eso eran las ingenierías, particularmente química, eléctrica y mecánica. Son carreras muy vinculadas al desarrollo industrial. Y por otra parte, materias económicas. Hacía falta buenos administradores profesionales. Antes la administración, y en buena medida sigue siendo una cuestión familiar, que la gente
pudiente que nació rico. Se quería profesionalizar las industrias, las empresas, y eso requería administradores profesionales. Entonces, administración de empresas, economía, por las concepciones, las leyes, los reglamentos, todo lo que aquello implicaba industrializar el país por esa vía. Esas eran las preocupaciones de entonces. Derecho, literatura, incluso teología, esas cosas no. Esas cosas no eran importantes. Entonces, las cuestiones de tipo de ciencias del hombre fueron muy posteriores, es decir, 4 o 5 años después, ciencias del hombre. Y eso porque vinieron los jesuitas, que tenían mucha preocupación por esas cosas. Al contrario, eso ni se había planteado. Muy interesante, se nombró a esa facultad, que fue muy posterior a la de ingeniería y a la de ciencias económicas, como se llamaban las primeras. Se llamó Ciencias del Hombre y de la Naturaleza, porque algunos argumentamos que había una cierta como divorcio entre disciplinas, y que un Snow había escrito un libro sobre la cultura, de cómo se necesitaban más vasos comunicantes entre los que tenían una visión humanista de la sociedad y del hombre y de todo, y los que tenían una visión más bien científica de todo eso, y que entonces había que unir esos mundos, por lo menos en nombre, en una nueva universidad. Esa era siempre del hombre y de la naturaleza. Quiero decir esto porque mañana yo voy a enfatizar mucho una cosa que no puedo hablar demasiado aquí, pero vivimos en una era tecnológica. No se equivoquen en eso. Vivimos en una era tecnológica de base científica, y quien no sabe de eso poco puede contribuir. Me refiero no individualmente a que no todos podemos saber de todo, pero una universidad no se puede dar el lujo de tener debilidad en aquellos campos que constituyen el signo de los tiempos. Pero Dios santo, ¿no usan ustedes celulares todos los días, y computadoras, y tabletas, y toda la maquinaria industrial, y toda la instrumentación científica de los laboratorios? Todo eso se aprende por inspiración. Y los enormes desafíos que presenta el país, numerosos problemas, el deterioro ambiental, cómo se mida la contaminación del ambiente y de los ríos por inspiración, las complejas soluciones que requiere solo la desertificación del país, cosa que no ocurre aquí. Ya mencioné lo mucho que me agrada esta abundancia tropical que vemos en el campus. Todas esas cosas requieren de grandes insumos científico-técnicos, que a mi manera de ver es una de las grandes cosas, no estoy hablando para mañana, que deben de tener ustedes en el norte, fortalecerse mucho en todos esos campos que son pertinentes al desarrollo integral del país, que implica tantas cosas que exigen conocimiento de las disciplinas básicas de las ciencias y de todas las ingenierías, exceptuando solo las que tienen que ver con asuntos militares, que también tienen que ver, pero eso no la reconocen. Bueno, eso más o menos le dice por qué derecho entonces no. Derecho vino después, y una de las cuestiones del contexto sí fue en efecto el hecho de que vino un proceso constituyente, pero de eso no le puedo hablar mucho porque yo ya estaba fuera del país. Yo salí del país a principios del año 80, y ya eso es una cosa que vino después y no me la puedo muy en detalle, aunque mi pensamiento general ya desde entonces es que la universidad progresivamente debía ir ampliando todos los ámbitos del saber. Esta no era una universidad que debía mantenerse en unas cuantas cositas. Su saber
y su competencia debía abarcar todo lo que tuviera que ver con el desarrollo del país, todo lo que tuviera que ver también con el desarrollo humano. No sé si se me faltó algo más, ¿no? A ver, aquí Mario tiene el micrófono y... Ajá. Buenos días, mi nombre es Mario Dimas, de la Dirección de Desarrollo Estudiantil. Mi pregunta tiene que ver con aspectos fundamentales de nuestra universidad y que creo que participó en una concepción que me parece muy importante. Lo mencionó al principio de una manera rápida, que es el sistema de cuotas diferenciadas. Quiero ver si interpreto correctamente que esto fue algo que innovó en el país la UCA. Somos la primera universidad privada de El Salvador. Entonces, en los modelos que se analizaron en esos años, ¿por qué se decidió la universidad en un sistema de cuotas diferenciadas? Entiendo, por supuesto, que tiene que ver con el tema del acceso, promover el acceso a la educación a jóvenes de menores ingresos. Sin embargo, no sé si intuían que, digamos, esto iba a influir favorablemente a que en el país los sistemas de cuotas fueran a no ser costos elevados de estudio a futuro para que otras universidades, porque yo entiendo que en El Salvador tenemos sistema de cuotas, pero en otros, por decir, me parece que en Guatemala no sucede así, o en otros países. No sé si mi pregunta tiene que ver es si no se captó la influencia que tenía la UCA en que el marcar un sistema de cuotas que no era lo tradicional en otros países iba a influir en permitir que todas las universidades promovieran una mayor democratización para el acceso a la educación superior. Muy buenos días, doctor. Soy Evelyn Salgado del Servicio Social Estudiantil, obligatorio, como usted lo mencionaba al inicio. Sigue siendo obligatorio, sí. Y mi inquietud era la siguiente: en los documentos históricos que hemos leído de la universidad, nos hemos encontrado con una actividad que se desarrolló al interior de la universidad allá por los años 72, y fue un seminario interno que dio paso a la creación de la Vicerrectoría de Proyección Social, me parece, y además de eso, pues, al nacimiento, digamos, de lo que era el Servicio Social Estudiantil. Si pudiese ampliar un poco más cómo fue ese proceso de gestación donde nace el servicio social. Además, pues, cuál fue, cómo lo recibieron los estudiantes, ¿verdad?, ante momentos turbulentos, ante dificultades. ¿Cuál fue la reacción de los jóvenes y las jóvenes? Y además de ello, pues, ¿qué estrategias, alianzas fueron las que ustedes encontraron, pues, para hacer posible, pues, el servicio social? Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas, me encantan. ¿Izquierda responde a estas dos? Sí, cómo no. No, por supuesto que lo voy a hacer. Cuotas diferenciadas. La UCA, francamente, era muy imaginativa y no copiaba. Yo no estoy consciente de que las cuotas diferenciadas existieran en ningún país. No lo sé. Es posible, porque era una solución tan obvia, me parece, que se le debía haber ocurrido a alguien, pero yo no sabía, y ciertamente no consultamos ningún caso. Lo creamos acá. La motivación es la que usted dijo. ¿Cómo financiamos esta universidad sin excluir a la gente que no la puede pagar? Era, en efecto, una motivación sobre la composición social del estudiantado. Y la respuesta, además de otras cuestiones del financiamiento que no voy a entrar ahora aquí porque es mañana, quizás voy a hablar un poco de eso, aunque es una cosa instrumental, es un asunto fundamental, porque sin plata no se puede operar. Entonces no puede operar una universidad de grandes
estudios y de grandes vuelos. Entonces, a mi criterio debería ser todo lo diversificado que se pudiera. El financiamiento, incluyendo, como lo hubo entonces, aportes del Estado. No sé si lo sabía ahora. No. Qué lástima, porque el Estado, a mi manera de ver, tiene la obligación de financiar ciertas cosas y mañana les voy a decir por qué. Pero debía, entonces había aportes del Estado, no gigantescos, pero sí había. Entonces, también había que cobrar a otros beneficiarios directos. Si se prestaba asesorías, le cobramos al Banco Mundial por un estudio que se hizo sobre la electrificación rural de El Salvador, y asesorías, estudios, etc. A todos esos les cobramos. El asunto pues se circunscribe a lo que paga el estudiante. Y eso vimos claro que teníamos que diferenciar entre aquellos que no podían pagar nada o muy poquito y aquellos que podían pagar mucho, y créanme que había un buen número de eso. Entonces, la idea es simple: que los que pagan más paguen más que los costos promedios que corresponden a todos, y corresponde a ese sector del financiamiento que viene del estudiantado, y los que paguen menos, que lo hagan de acuerdo a su capacidad de pago. En gran medida el problema, todo el mundo estaba de acuerdo en este planteamiento, todo el mundo. El gran problema no era de concepción, era instrumental. ¿Cómo hacemos esto sin que nos metan gato por liebre y truco? Porque es fácil hacerlo. Entonces ideamos, hubo un sistema que entonces funcionó bien, no sé cómo será ahora, que consistía en lo siguiente: se programó una computadora grande, entonces la UCA era el líder en cuestiones de informática en el país, ¿verdad? Se programó una computadora de manera que, con base en las respuestas que los estudiantes daban a un cuestionario, la computadora automáticamente ubicaba al estudiante provisionalmente, tentativamente, en un determinado rango de pago. Todos los estudiantes que contestaban eso creían que las preguntas determinantes eran: ¿cuánto ganan sus papás? Presenten una declaración de impuestos sobre la renta y cosas así. No era eso, ni la mirábamos en la computadora eso. Miraba cosas como: ¿de qué colegio se graduó usted? Ahí no podía mentir, porque si venía de la escuela americana sabíamos lo que había pasado ahí. Conseguimos listas de los clubes sociales. No teníamos que preguntarle si su papá era miembro del campestre o no, lo sabíamos. ¿Cuál es su dirección? Colonia San Benito. Cosas así. Respuestas donde no podían mentir. Entonces, con base en esas respuestas, la computadora daba muy bien dónde verificar. Claro, alguno decía: vivo en la Colonia San Benito y veía unas champas que estaban juntas, ese era un error. Entonces se daba la oportunidad de que los que no estuvieran conformes con la clasificación apelaran, y entonces iba un trabajador social a ver que en efecto vivía en una champa y no en una mansión, ¿verdad? Entonces el sistema pegó con mucha precisión, hasta el punto que el tanto por ciento de apelaciones era bien bajo, y de esa manera se implementó el servicio. ¿En qué medida haya sido inspiración para otros países? No lo sé, no me he preocupado, no lo he investigado, pero debía serlo, porque es un instrumento muy, muy bueno y trabaja, funciona. Mi única, digamos, reparo que tengo de aquellos años es que, a mi parecer, los promedios se colocaron muy bajos. Eran muy bajos los promedios, o sea, los que de verdad podían pagar debían de pagar mucho más.
Ese era mi criterio, pero no hubo consenso, en parte porque algunos creían que ya era mucho lo que se estaba cobrando, y entonces, pero a mi parecer sí había que cobrar más a los de arriba, no a los de abajo, obviamente, que casi era gratuito. No. Eso respecto a cuotas diferenciadas. Aledaño a esto hay que decir otra cosa que se consideró, que es modelo de crédito educativo, que es otra manera de postergar a los pagos de los que no pueden pagar durante los estudios. Eso sí es muy común, hay crédito educativo en toda América Latina y en Europa, en Estados Unidos, en todas partes hay crédito educativo. Pero aquí los bancos eran tan retrógrados que ninguno quiso meterse. Los sistemas financieros eran tan ridículamente, querían una garantía que si uno podía darle no le necesitaba el crédito educativo. Entonces no funcionó por razones prácticas, pero sigue siendo conceptualmente una forma alternativa no solo para pagar las cuotas a la universidad, sino incluso podría ser concebiblemente para gastos de vida. Hay gente que si no tiene ayudas para vivir no puede estudiar, tiene que trabajar. Entonces el crédito estudiantil en algunos lugares, en muchos lugares, sirve para eso también. Y no veo por qué no debería de ser posible hacerlo en El Salvador. Funciona, sí funciona. Yo conozco el de Venezuela, que sí funciona, por ejemplo. El de Colombia, que funciona aún mejor. Funciona. No me acuerdo cómo se llama, pero el de Colombia es bastante avanzado. Bien. Proyección social. Bien. La proyección social es un nombre distinto que le dimos a la extensión. Comencemos por ahí. Porque eso de extensión no nos gustaba mucho. Y en efecto no contenía todo lo que queríamos decir con el término proyección social, que era una incidencia de la sociedad, de la universidad en la sociedad, una incidencia directa, no vía la docencia o la investigación, sino una incidencia directa, que se lograba a través de múltiples actividades. La primera vez que yo recuerdo que se le nombró así, proyección social, fue cuando pensamos el organigrama de la organización de la universidad. Estoy hablando de cosas que yo no sé si ustedes saben, pero había un estupendo documento llamado Manual de Organización de la UCA, que describía con mucho detalle todas las unidades y lo que tenía que hacer cada quien en la universidad, con mucho detalle, el Manual de Organización, más o menos de esa época, de por ahí, donde usted dice el 72. Y entonces dijimos, dentro de esta concepción matricial que entiendo todavía existe de la organización de la UCA, que es de base departamental pero matricial, es decir, hay otras universidades que coordinan actividades multidisciplinarias que hacen los departamentos o que se hacen en la universidad, pues un aporte de los departamentos. Una de esas unidades era qué nombre le ponemos al órgano, si es que va a haber alguno, y decidimos que debía de haber, que va a coordinar esas actividades de proyección social. Y llamamos, creo que inicialmente le llamamos Centro de Proyección Social, después creo que le llamaron Vicerrectoría, pero al principio le llamamos Centro, para distinguirlo del Instituto de Investigaciones, que coordinaría las investigaciones, y las facultades, que eran docentes, coordinarían los aportes interdepartamentales para formar estudiantes, docentes. Entonces, los primeros, también se hizo un decanato de estudiantes para coordinar las labores internas, no docentes, no formales docentes, ni de investigación de los propios estudiantes. Y como parte de las funciones del decanato de estudiantes se le dio la responsabilidad de organizar y llevar el servicio social obligatorio. El primer decano de estudiantes de la universidad fue posteriormente asesinado, Héctor Operico Linares. Y el primer
director del Centro de Previsión Social fue un español que ahora vive cerca de Barcelona, Valerio Iglesias, Fernando Valerio Iglesias. Fernando Valerio Iglesias fue el primer director. Y la cantidad de actividades que ellos organizaron desde entonces hasta, bueno, el 79, que fue una especie de parteaguas, en donde nos fuimos muchísimos seglares de la UCA por las circunstancias del país y nuestra participación en esos días, ¿no? O sea que eso fue hacia el 72 y fue resultado del trabajo detallado de organización de la universidad, que se introdujeron esos órganos integrando estudiantes y el Centro de Previsión Social. Quizás una cosa interesante de esto es que se ha convertido en parte de la política de educación superior, y hoy todas las universidades tienen que tener servicio social obligatorio para graduar a sus estudiantes en El Salvador, ¿verdad? Entonces fue algo de la universidad que se ha convertido en una política pública en el país, que es importante. Vamos a seguir con las preguntas. Edwin. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Edwin Flores, del Departamento de Administración de Empresas. Mi pregunta tiene que ver desde la concepción de la universidad, usted lo planteaba, ¿verdad?, en un contexto histórico determinado, pero sin embargo esa universidad fue cambiando de acuerdo a lo que usted ha expresado ese día. Pues se llegó a concebir una universidad distinta en la época más conflictiva, donde se empezaba el conflicto armado en El Salvador. Mi pregunta tiene que ver con esto, con cómo, qué implicó a la organización de la universidad en cuanto a dirección, liderazgo, estructuras orgánicas, para que esta universidad diera ese vuelco y le diera respuesta a la problemática que vivía en El Salvador. Bueno, distingo entre dos periodos distintos. Uno fue el comienzo de los 70 y hasta el resto de toda esa década, que fueron los años de gestación de la guerra civil. Y otro periodo es el periodo de la guerra propiamente dicha, que podemos, para ponerle un hito de marcador, el asesinato de Monseñor Romero, que fue el 24 de marzo de 1980. Sobre la primera parte, le decía que hubo tres factores que a mi manera de ver explican las influencias que originaron el cambio de orientación de la UCA. El primero, voy a decirlo así, este no lo he mencionado, pero voy a decirlo. El primero fue que se terminó con la preocupación obsesiva inicial, que era si la UCA subsistiría o no. Al principio no había nada. Y la pregunta era la de Hamber, ser o no ser, solo que en su sentido más elemental. Entonces, esa era la obsesión. ¿Cómo hacemos para conseguir plata, para conseguir los terrenos, para tener los primeros edificios donde se pueda operar, para asegurar esto a largo plazo? ¿Cómo no quedamos mal ante todos estos estudiantes que hemos embarcado? ¿Verdad? Eran preocupaciones muy elementales de subsistencia. Una vez que se obtiene un préstamo internacional grande, de largo plazo, de bajísimo tipo de interés, creo que era menos de 1%, algo así, o 1%, y fue ¿dónde consigue préstamos de eso? Era 25 años plazo. Y además estaba garantizado por el Banco Central. Eso bajó muchísimo, alivió mucho la preocupación de si subsistiría o no. Y entonces, una vez que usted está seguro que va a existir, viene la pregunta: ¿y para qué voy a existir? ¿Por qué quiero seguir existiendo? ¿Para qué? Entonces, y esa pregunta se hizo en el mismo discurso de aceptación del préstamo. La base de este discurso lo escribió Ignacio Yepes, o sea, le encargó la junta directiva. Pero Ignacio, que ya era mi amigo,
me pidió a mí y porque la Junta se lo recomendó también por la participación que había tenido, que me consultara el discurso, que lo hicimos juntos. Ustedes pueden encontrar en alguno que otro documento un discurso sobre la UCA, en donde abiertamente se plantea que esta universidad, ¿para qué? Años 70, finales, ya comenzó entonces esa pregunta originada de ese factor que era la seguridad de su subsistencia. Pero un segundo factor que sí he mencionado y que es tremendamente importante era el enorme cambio del país. Es que eso no tenía nada que ver con los años desarrollistas de los 60. Ese era un país de guerrilleros, de lucha armada, primero política, pero luego armada, era en donde la industrialización por sustitución de importaciones ya no era posible porque se había roto el mercado común, que había que buscar otros modelos. Entonces, era otro país, y ante las influencias de un país que cambiaba, cambian las presiones sobre la universidad de cómo va a responder a ellas. Entonces, ese fue un segundo factor que explica el porqué del cambio. Mucha gente que cuestionaba, el mismo Duarte, el de ustedes, ¿van a seguir siendo una escuelita? Esa era la pregunta que nos hacían. El mismo Ungo, igual, muchos otros. Tercero, el cambio generacional. El cambio generacional de los jesuitas, por una parte, y de la incorporación de sectarios críticos, por otra. Entonces, esos tres factores conjuntamente, y no de una manera de un hito, un gran congreso donde cambiaron, no, eso no, esa cosa, fue una cosa día a día que fue suscitándose poco a poco, y que duró más o menos desde el 70 hasta el 75 más o menos, ¿verdad? En donde hubo todo un cuestionamiento que fue dando respuestas a muchas de las preguntas que me han hecho antes. ¿Cómo organizar la universidad? ¿Por qué estos órganos? ¿Por qué una vicerrectoría o centro de previsión social? ¿Por qué un decanato de estudiantes? ¿Por qué un instituto de investigaciones? Todas estas cosas, a medida de la cuestión de la cuota diferencial, del escalafón, todas estas cuestiones iban introduciendo preguntas a cuyas respuestas se daba manifestación de diferentes concepciones de la universidad. Y entonces se fue como dibujando una nueva universidad. Una universidad que le llamamos una universidad para el cambio social. Por cierto, yo escribí un libro que se llama así. No sé si existe hubo 3 o 4 ediciones, la Universidad para el Cambio Social se llama, en donde planteaba esa nueva concepción de universidad. Bueno, entonces, así ocurrió ese cambio entre el 70 y el 75. De 75 al 79, esos 5 años fueron bastante congruentes con esa concepción. Por cierto, ya ahí hubo influencias bastante fuertes en cuanto a la inspiración cristiana, que se definió clara y formalmente que esta era una universidad de inspiración cristiana, lo cual no estaba en los estatutos, no sé si ahora, pero era una universidad completa, una corporación de utilidad pública, no una universidad de inspiración cristiana, ni mucho menos pontificia, ¿verdad? Entonces, pero los que estábamos adentro éramos todos cristianos, todos, y entonces, y muy influidos en esa época por la teología de la liberación, que influía pues a los cristianos progresistas de entonces. Entonces, ahí se manifestaron influencias de ese tipo. Todavía está vivo uno que fue importantísimo en ese sentido, que es el Sobrino. Uno de los grandes teólogos todavía. Bien, hombre talentosísimo. Yo le tengo un respeto y un cariño inmenso. Me dice que está fuera de la verdad. Bueno, entonces,
pero le dice lo que dije de él. Entonces, él lo sabe. Entonces, esa es esa época. Una cosa distinta en los años 80 ya. Los jesuitas se quedaron muy solitos, porque los seglares no fuimos en la aventura del país, la inmensa mayoría, por lo menos los que podríamos llamar de alto rango, ¿no? Memo era el director del Instituto de Investigaciones, este servidor era el director, Memo Ungo era el jefe del Departamento de Economía, y así, de manera que Héctor Pelí, el decano estudiante, para mencionar unos cuantos. El nuevo director de desarrollo físico era José Jorge Simán, que luego fue presidente del INSAFI, en esa época fue presidente del INSAFI. Bueno, en el número éramos decenas de seglares que nos fuimos para allá, claro, porque entendíamos que no necesitaba el país, el momento reclamaba eso de nosotros. Pues los únicos que no podían desarrollar esas funciones fuera, que querían algunos, eran los jesuitas. Por cierto que Luis de Sebastián aspiraba a ser presidente del Banco Central. Y después me reclamó. ¿Cómo no me hiciste presidente del Banco Central? Y dije, es que no se me pasó por la mente. En esa época pensábamos que los curas no hacían esas cosas. Entonces, después él se salió de la compañía, ya murió desde luego, muy lamentablemente. Fuimos amigos fraternales por más de 40 años. Entonces, nos vimos luego muchísimo después y comentábamos mucho de lo que pasaba por aquí, estábamos en contacto con todo. Bueno, entonces los jesuitas se quedaron muy solos. ¿Y cómo sobrevivieron aquello? Pues base en una tremenda motivación y trabajo. Aquellos hombres se mataron trabajando. A Nacho la última vez que lo vi, Nacho Martín Barón, la última vez que lo vi envejecido. No obstante que era un hombre joven, pero lo vi casi un viejo. A Nacho de tanto, me dicen que llegaba a las 5 de la mañana a su despacho y que se iba a las 11 de la noche o algo así. Entonces se mataban trabajando, ¿verdad? Con un espíritu realmente admirable. Todos ellos, y acudía el dinero, por supuesto, pero no solo, todos ellos, a base de un trabajo enorme y nuevas contrataciones de seglares. Nuevas contrataciones de seglares que vinieron en esa época. Algunos se quedaron, Ana María, por ejemplo, que ya estaba allá antes, se quedó, y muchos otros. Pero además, así como la obsesión inicial había sido sobrevivir, la obsesión de los años 80 fue cómo salimos de esta guerra. Y eso polarizaba mucho todo el pensamiento y la acción de la UCA. Uno puede notarlo, bueno, lo sabemos algunos porque nos lo decían, lo conversábamos con los dirigentes y los profesores de entonces. Pero se nota en sus publicaciones que esta era la preocupación fundamental, y poco a poquito se fue restableciendo, digamos, la normalidad, hasta que mataron a los mártires en el 89. Y entonces otro de Paraguste, ¿verdad? Porque pues, ellos eran conjuntamente la cabeza de la institución. Y entonces se fueron todos de un solo, otro de Paraguste, y entonces otro volver a comenzar. Ya entonces Estrada tuvo su influencia, y Bizarte, que era el que había quedado, un poco de los sobrinos también, que nunca le gustó mucho la administración. Y otros jesuitas que vinieron, algunos gringos, a ayudar porque veían consiguieron, fíjense, la Compañía de Jesús de Estados Unidos consiguió, mediante sus influencias en el Congreso gringo, que le condonaran la UCA, la deuda a la UCA.
Y creo que fue Estados Unidos el que pagó esa deuda, mediante una resolución del Congreso que lograron los jesuitas de allá para aliviar la situación aquí. Bueno, un conjunto pues de factores y de influencias y de trabajos, pero lo fundamental ahí es el trabajo heroico, yo creo que de los jesuitas, pero otros también, perdón, ¿qué decía? Y seglares también, perdón, omisión, pero fue una nueva etapa heroica, porque la había habido antes también, ¿no? Bueno, fueron sucesivas etapas heroicas, porque miren, ahora es muy fácil dar por supuesto todo lo que la UCA tiene, los edificios, todo muy fácil, dar eso por supuesto, pero construir esto, vaya qué cosa, un esfuerzo enorme. Y ahora podemos decir muy fácilmente los peligros a que estábamos expuestos cuando nos ponían bombas en las oficinas y nos destruían la imprenta y el centro de cómputo. Pero cuando nos montábamos al carro y decíamos, este puede ser mi último viaje, no era nada fácil eso. En retrospectiva, yo me digo, realmente yo pude ser tan valiente. No me imaginaba, pero no sé, hay momentos en que al saber qué cosa, no solo la inconsciencia, el sentido de responsabilidad tan grande, dice, bueno, ni modo, si me toca, ¿verdad? Pero yo no puedo abandonar esto, no puedo, no me sentiría bien al resto de mi vida. Entonces, de ahí surgían fuerzas, más allá de aquello trascendente que viene del Espíritu y de Dios, ¿verdad? Pero yo pienso que fueron etapas heroicas, tanto la de la fundación y lo que vino después, como la etapa de los 70, como la etapa de la guerra, y la historia posterior ya no la conozco tan bien como para poderlo decir, pero estoy seguro que deben tener sus enormes esfuerzos y heroicidades individuales y colectivas y muchas. Gracias, yo creo que es la última pregunta para ir cerrando, ¿verdad? ¿Sí? Buenos días. Buenos días, mi nombre es Max Varillas, trabajo en el Departamento de Mecánica Estructural. Usted ya lo mencionaba, ¿verdad? Cómo le daba importancia en tiempos modernos a la tecnología y a su función para el desarrollo del país, ¿verdad? Entonces, yo siendo un poco joven, ¿verdad? Me llamó mucho la atención qué ideas pueda tener usted al respecto de esto, tomando en cuenta su formación y su experiencia en el pasado, ¿verdad? No sé si nos puede dar algunas de sus ideas al respecto, digamos, en avance de lo que va a platicarnos en día de jueves. Ok. Tengo una última pregunta. Última, pues ahora sí es la última. Buenos días, mi nombre es Mabel Rivera y trabajo en Rectoría. La figura de Monseñor Romero en esos años fue muy clave. Entonces quisiera conocer cuál fue su relación con Monseñor Romero, la relación que la universidad tuvo con nuestro querido Monseñor Romero. Qué preguntas, Dios santo. Enormes, y les agradezco mucho. Sobre la cuestión del futuro, ciencias naturales, ingenierías, lo primero que quiero decir al respecto es que esto no se construye de un momento a otro. Ese es un proceso gradual que dura mucho tiempo. Es algo tan vasto, todo ese mundo, y cambia tan rápido. Entiendo que el conocimiento científico y tecnológico se duplica como en 8 años ahora. Entonces, pretender que esto es de soplar y hacer botellas es totalmente irreal. Es un proceso gradual al que usted refería, que hay que ir poco a poco buscando aquello, pero si uno tiene claro la orientación hacia dónde va, se logra hacer algún día. Si uno ni siquiera tiene esa noción, pues no lo logra nunca. Entonces,
¿De dónde proviene en primer lugar esta persuasión? En parte viene de mi propia formación. Mi primer grado fue ingeniería eléctrica y lo hice en Estados Unidos, donde era muy avanzado, estaban comenzando a diseñar los circuitos integrados. Entonces, y ya desde entonces yo me daba cuenta que el mundo futuro tendría que ver con cosas que no me las imaginaba entonces, pero que se trasladaron en computadoras, celulares, tabletas, maquinaria científica y todo lo que ahora vemos, que es importante en absolutamente todos los procesos productivos de la actualidad, incluyendo los agrícolas. La biotecnología va a tener una importancia increíble en la agricultura, por ejemplo. Ya la está teniendo, pero la que va a tener dentro de 50 años, ni se imaginan ustedes. Bueno, luego esto lo observé y lo conversé durante cerca de 2 décadas con universidades de toda la región. Yo fui profesor e investigador en México y en Venezuela. Pero tuve contacto con decenas de universidades de toda la región, porque trabajé en el BID, justamente en un organismo internacional, el BID, financiando universidades y su desarrollo. Y entonces, naturalmente, se planteaba la pregunta: ¿para dónde vamos? ¿Qué hay que enfatizar? ¿Qué hay que construir? Y entonces, esas son como las influencias de donde surgieron mi persuasión de lo importante que es esto. Pero dijéramos, el remate de todo esto es olfatear lo que viene. Me voy a referir solo así, brevemente, a la biotecnología. Este es un campo que está en sus pañales. El ADN, el descubrimiento del ADN en Cambridge, Inglaterra, ¿no? De los años 50 o 60. 10 años después vino el premio Nobel para los descubridores. 10 o 15 años después vino el primer aplicación práctica de la modificación de los genes, que fue, por cierto, la producción de insulina. Tomaron unas cuantas bacterias, le introdujeron un nuevo código genético y las bacterias comenzaron a producir insulina, cosa que antes la sacaban de los hígados de los bueyes, no sé qué. Entonces, pero esto está todavía muy en sus inicios. En el futuro, la biotecnología va a transformar totalmente la medicina. Ya está transformando muchas cosas, en gran medida porque muchas de nuestras enfermedades son de origen genético. El cáncer, no son todas las enfermedades degenerativas, Parkinson, el Alzheimer, todas las enfermedades mentales y N más. Casi no hay una enfermedad que no tenga una cierta base genética, aunque también hay factores que la disparan esa predisposición. Pero la biotecnología es de inmensa importancia para la salud humana. No solo, lo es también para la agricultura y la ganadería. Ya es posible, pero no las han aprobado en muchos lugares porque no se conocen bien los efectos secundarios, hacer una inmensa vaca gordísima que produce mucho más leche que todas las que se han dado antes. Animales de distinto tipo que producen carne de formas que no se imaginaron antes. Ya hay en Brasil plantas que no toman el nitrógeno del suelo sino el aire, modificándolas genéticamente. Ya hay variedades de todo tipo. Por ejemplo, la gran producción de soya en Sudamérica en gran medida está basada en modificaciones genéticas de la antigua soya, mencionando unos cuantos ejemplos.
el cambio que va a producir en la agricultura y la ganadería, es decir, en la alimentación humana, la biotecnología es inmensa. Todas las medicinas van a ser producidas biogenéticamente en el futuro. Pero no solo eso, los procesos industriales. Ya en Chile, para darle caso latinoamericano, no crean que esto es de ciencia ficción, que sobre de los países más desarrollados. En Chile, el cobre lo están puliendo por medio de bacterias o virus, no sé qué, que alteran genéticamente, que alteran el proceso productivo del cobre. Metales, todos los procesos productivos. La biotecnología, bueno, algunas implicaciones de estas son terribles. Entonces, posibilidad de ver la película aquella que doblaba, que hacían Hitler, ¿no? Que hacían, que reproducían seres humanos con determinadas características, clonación, mezcla de especies. Ahora está el animal mezcla de goat y sheep, que es cabra y oveja, ¿no? Y ahora mezcla imagínense, se le ocurre a alguien mezclar un ser humano con un animal. Las posibilidades también son electrificantes, el temor que puede producir esto. Pero eso no se resuelve diciendo yo no sé nada de esto, ¿verdad? Ni me importa lo que puede pasar. Hay que ver sus potencialidades futuras, buenas y las horribles malas que también puede tener. Se ha hablado solo de la biotecnología. ¿Cuántos saben de biotecnología? ¿Cuánta gente con doctorados hay en biología aquí? Bueno, ahí tienen la respuesta. Pero no solo biotecnología, química fina. Nuevos materiales, en fin, nanotecnología, lo que ya está, la física del cuerpo sólido, donde se basa todos los chips, informática, que sigue teniendo una onda, todo eso es el mundo del futuro. Entonces, una universidad que diga, no, yo no, esto no sé, no me parece importante, está perdido en el mundo del futuro. Entiéndanme, no estoy subestimando la importancia de otras disciplinas, es que todo el saber humano tiene que ver con eso. Y este saber humano, la que estoy refiriéndome ahora, tiene mucho que ver con el desarrollo de todo el mundo, incluyendo nuestro país. Y por eso es interesante. ¿Y por qué El Salvador es particularmente impotente? Estamos muy, muy mal. Vean los indicadores. Hay una serie de indicadores de ciencia y tecnología que miden, por ejemplo, doctorados con determinados números. Ven número de investigaciones en publicaciones reconocidas en el mundo, citas de la gente, patentes. Ustedes saben que Corea, que era un país atrasadísimo hace 40 años, nada que ver con Argentina, hoy produce más patentes que Argentina, Brasil y México juntos. Entonces, vean estadísticas de ciencia y tecnología y vean dónde está en El Salvador, muy cerquita del final. Entonces, yo no digo que la UCA tenga culpa de esto, obviamente, pero ¿cuántas instituciones en el país son capaces de ayudarle al país a salir de esta postración? No muy muchas, y obviamente la UCA sí es una. De ahí este énfasis que hago, pero enfatizo nuevamente, esta es una labor gradual de décadas, no es mañana que va a ocurrir, es que hay que ir gradualmente
fortaleciendo los departamentos como el que me acaban de mencionar, y que son todos los de ciencias básicas, particularmente biología, por lo que he dicho, química, física, matemáticas, y las ingenierías, todas ellas, exceptuando todo aquello que tiene que ver con bombas nucleares, obviamente eso para nada, ¿no? De ahí mi preocupación en eso y mi énfasis de que en el futuro esto se le ponga mayor atención. Perdonen que mencione aquí una anécdota personal que la tengo escrita y la voy a decir el jueves. La última vez que vi a Nacho Martín Barón, miren, era un secreto a voces que muchos pensábamos que Nacho era un magnífico candidato para ser rector. Era un hombre de un talento, de una versatilidad inmensa, era inmensamente talentoso, enormemente. Entonces, la última vez que vino a Nacho, tuvimos una conversación muy larga sobre lo que hacía falta hacer en nuestra universidad una vez que pasara la guerra. Hablamos, por ejemplo, de cómo los alemanes, en medio de la Segunda Guerra Mundial, ya estaban pensando qué iban a hacer una vez que salieran de la guerra. Bueno, le dije, Nacho, hay que hacer algo así para pensar, ya, la guerra no es todo, ¿verdad? Es algo muy importante, pero hay que saber. Bueno, hablemos de eso. Y comenzamos a hablar, y le mencioné justamente esto. Y él se fue interesando muchísimo en todo este tema. Entonces le dije, las dos grandes recomendaciones que yo tendría para darles a ustedes, no hablamos de su posible rectorado a Nacho, no le gustaba eso. Entonces, pero los dos sabíamos que eso era una posibilidad. Una es esta: hay que fortalecer a la universidad en estos campos, y la otra, hay que ir poquito a poquito haciendo posgrados en la universidad. ¿Por qué? Porque es en el posgrado que se da por excelencia la combinación de funciones universitarias. Un posgrado sin investigación no es posgrado. Es aquello que jala hacia arriba la calidad de toda la universidad. Es aquello que de manera más directa impacta el entorno. ¿Por qué razón las mejores universidades del mundo son todas de posgrado? Algunas ya casi no ofrecen grado básicos. Por estas razones. Entonces, gradualmente hay que ir creando posgrado. Pero eso sí, no es solo por ofrecer posgrado. No es poner un rotulito que diga que se ofrece el posgrado. Es hacerlo con seriedad, que implica combinar todas las funciones universitarias en eso y hacerlo con excelencia. Perdón, monseñor. ¿Cómo se me puede olvidar eso? Bueno, monseñor Romero es, sin discusión alguna, el salvadoreño más universal que ha existido. Y su cercanía con nosotros fue muy cercana. Muy cercana. Para hablar de experiencias personales, yo me reunía prácticamente con él toda la semana. Él hacía unos desayunos en el seminario. Yo daba unos frijoles muy ricos ahí. Entero, pero fritos, algo muy ricos. A mí me gustaba mucho desayunar ahí. Y monseñor nos reunía con... A mí me tocaba con un grupo de seglares, en donde estaba Héctor Dar, Rubén Zamora, Pepe Simán y otros. Y lo que monseñor quería saber era qué de la semana destacaríamos nosotros como importante. ¿Qué sabíamos de lo que había ocurrido en la semana? ¿Qué interpretación le dábamos a aquello? ¿Qué posibles
menciones a que yo podría ofrecer para los sermones dominicales de Monseñor Romero. Debo decir que Monseñor Romero nunca se pronunciaba en esos desayunos sobre estas cosas. Él escuchaba y preguntaba, tomaba notas, pero su actitud no era de expresar lo que él iba a decir. Nadie sabía lo que el Monseñor iba a expresar, sino dice que lo decidía en la noche anterior, que se quedaba hasta altas horas de la madrugada preparando su sermón dominical. Entonces, pero sí tuvimos mucha oportunidad de interactuar con él. Muchos de nosotros. Recuerdo como Italo López Vallecillo una vez, cuando mataron a Rutilio Grande, le pidió que imprimieran una serie de cosas. Él pensaba que si imprimieran y las imprentas del país no lo atendían, y entonces aquí se le imprimió. Italo le pidió esas cosas y llamaba nochería y todas las cosas que había pedido Monseñor. Y eso que Italo no se consideraba a sí mismo muy católico. Entonces, la inspiración de Monseñor para todos nosotros fue absolutamente avasallante. ¿Verdad? Es un hombre que lo habíamos tenido por conservador, que incluso había participado en sacar a los jesuitas del seminario de San José antes de que fuera arzobispo, que había tenido conflictos importantes con los seglares de la Comisión de Chile, porque era tan conservador que las películas más que les parecían a la gente de esta inocuas, a él le parecía que no debían dar buenos juicios de esas películas. Entonces, un hombre con una espiritualidad que veíamos muy ortodoxa y antigüita, como nosotros la veíamos entonces, ¿no? En aquella época. Digo, antes de que fuera nombrado arzobispo. Y luego lo nombran arzobispo. Bueno, yo debo decir personalmente que a mí siempre me cayó bien. Desde antes de que lo nombraran arzobispo, yo veía en él su bondad. Veía que era un hombre bondadoso, bueno, sencillo, y aunque fuera un poquito retrógrado, según yo lo veía, a mí me caía muy bien, ¿no? le tenía afecto. Entonces, otros no tanto, pero cuando lo nombraron ya arzobispo, y muy poquito tiempo después, semanas después, mataron al primer jesuita, que mataron a Rutilio Grande en marzo del, ¿qué fue? 77. Monseñor se agigantó de tal manera que desde entonces fue el líder indiscutible de toda la corriente renovadora de la Iglesia, en la cual estaba inscrita evidentemente la UCA, ¿no? De manera que, ¿qué decirle? Monseñor Romero es un gigante. Yo recuerdo incluso pequeños detalles de su vida. En una ocasión me dijo a mí personalmente, un día que estaba hablando con él, fíjate que estoy muy cansado, muy cansado, y me voy a ir a unos días a México y me voy a entrevistar con un psicólogo. Qué humildad de hombre, siendo el arzobispo de El Salvador, de decirle a un seglar, lo estoy diciendo ahora, sobre cuántos años después, ¿verdad?, que se iba a hacer ver por un psicólogo porque se sentía tan angustiado y tan cansado de la situación que sentía que necesitaba ayuda psiquiátrica. Qué sencillez y qué humildad
de hombre, ¿no? Y qué fuerza inspiradora tenían sus palabras. Era un hombre que de lo sencillo que era en su trato personal, como lo corroboramos todos los que tuvimos que ver algo con él, en los sermones se crecía a un nivel de carisma de profeta. En los hermanos dominicanos, Monseñor Romero era un profeta, y hay incluso especialistas en profetas que dicen que es uno de los 7 u 8 auténticos que ha habido en toda la historia, ¿verdad? En su doble dimensión de denuncia de lo que ve y de anuncio de lo que debería venir. Entonces, no sé qué más decirlo, porque es como demasiado grande para el poder comentar mucho más. Pues muchas gracias, ingeniero Mayorga, por este comentario. Les invitamos todos para estar presentes en el Congreso que comienza el jueves 5, precisamente con la ponencia del ingeniero Mayorga, ¿verdad? Ahí les esperamos. Pues muchas gracias.